Yo soy Alicia, vivo en Madrid y sí, me gustaría retornar al campo. Esta es una iniciativa que la conforman 14 líneas de actuación. Es la única organización que hemos pensado. Y sobre cada una de ellas, el objetivo es que se cree uno o más proyectos. ¿Vale? Hay algunos proyectos que ya están en marcha y otros están por iniciarse. ¿Vale? Y se puede trabajar de forma individual o en equipo. Aquí hay libertad total. No hay nada que esté cerrado, es a la libertad de cada uno y con la responsabilidad y el compromiso de cada uno por hacer aquellos proyectos en los que se involucre. Todo el mundo puede participar. No solo la gente que vive en la ciudad y quiere ir al campo, sino también la gente que está en el campo y quiere incrementar su vínculo con el rural y mejorar sus lazos de convivencia con la gente con la que vive, porque ya sea por lazos familiares o de cercanía. También incluso hay líneas de actuación que son interesantes para incluso la gente que vive en la ciudad y quiere permanecer en ella. Todo el tema de la convivencialidad y algunas cosillas más, ¿vale? La primera línea de actuación es crear e impulsar las fraternidades. ¿Por qué la considero la primera línea de actuación? Porque creo que es un buen vehículo para que nos comuniquemos, para comunicar en qué proyectos estamos implicados, motivarnos, conocer a gente nueva, implicarla en esta iniciativa. Además, hay líneas de actuación que son de la comarca y entonces lo suyo es que se lleven a cabo desde la comarca. Luego hay otras que no, que se dan unas redes de contacto que luego os explicaré. La segunda línea de actuación es el ejemplo de AFRI, ¿no? De contar con experiencias de gente que haya ido al campo, que nos asesore. Si puede ser con vídeos, mejor, porque la información la recibes con muchísima más riqueza. Lo hemos visto con AFRI, ¿no? Y además y bueno, en encuentros como este, pues muchísimo mejor. Y eso para que nos comuniquen los aciertos, los desaciertos, las piedras con las que se han encontrado y que nos den esos ánimos. También como está haciendo AFRI, Antonio, que nos ayuden a identificar esas zonas rurales, pues que nos sean más fáciles para establecernos allí. Bien porque tengan campos, tierras de cultivo, comunal, agua, bosques, y nos ayuden a conocerlas incluso ya estando en la ciudad. La tercera línea de actuación es la Escuela de Horticultura. Efectivamente, es una actividad que es fácil de aprender, pero siempre es mejor si la puedes aprender ya en la ciudad. En Madrid ya se empezará, si no antes, en abril próximo, una escuela de horticultura. Yo animo a la gente que viva en otras ciudades a hacer proyectos como este. Otra línea de actuación es la Escuela de Pastoreo y Cuidado del Ganado, que también AFRI va a llevarla a cabo y solicita ayuda de otros pastores y gente que pueda aportar, porque la idea no es hacerla en una única ubicación, sino hacerla en distintas ubicaciones para que esa escuela sea mucho más enriquecedora. La recuperación de los oficios artesanales de subsistencias. Bueno, ahí a grosso modo he puesto una agregación de oficios. Hay muchísimos. Yo estoy intentando hacer una lista más detallada para que para cada uno de ellos se puedan hacer grupos de trabajo. Esto ya es un trabajo ya más especializado.
Y en muchos de ellos habrá que iniciar desde el desconocimiento total, en otros no. Hay otros que son oficios de siempre, como es la construcción, que siempre va a ser necesaria. Conocerla para el primer momento en que vayas al rural. Y bueno, aquí sí sería interesante crear grupos de trabajo cuyas personas pudieran estar o no dispersas por diferentes zonas y tener una red de contactos para enriquecerla, porque esto es una labor que sí nos va a ayudar a tener una mayor autonomía y autogestión desde el punto de vista de la comunidad. La horticultura y tal puede ser más de la familia, pero esta ya es de la comunidad. Bueno, en realidad todas las líneas de actuación nos van a dar una riqueza personal, porque nos va a empoderar, porque nos va a hacer más seguros de cara a que nos vamos a convencer de que nosotros podemos autosubsistir por nosotros mismos. Ya lo decía una persona en la ponencia anterior. La recuperación de los saberes. Bueno, aquí se refiere a toda la cultura, las tradiciones y la experiencia de una comarca. Aquí, incluso en los oficios, será el lugar donde se recuperará muchas de esa lengua perdida. Yo estoy viendo muchas prácticas de oficios y sabidurías populares y me doy cuenta de todo el conocimiento que hemos perdido y toda la lengua que hay detrás. Y hay muchas palabras que no entiendo. Y esto nos va a ayudar a recuperarlas y a recuperar el idioma y la lengua, enriquecerla. El tema de la sabiduría popular, pues como os digo, es más de la comarca. Como son, mira, relatos, cuentos, nanas, juegos, bailes, canciones e incluso el conocimiento de la tierra de cultivo, el cómo conservar los alimentos, que en muchos casos son muy particulares de la comarca, y es una actividad que se puede hacer y desde las fraternidades, una actividad más a realizar en ellas. La alimentación con plantas y frutos silvestres. Aquí no me quiero entretener, en la ponencia se dice por qué de la alimentación de plantas y frutos silvestres. Ya hay libros, ya hay vídeos de cocina de plantas silvestres, se van a publicar más libros de plantas silvestres. Tenemos gente de contacto que ya lleva años haciendo salidas de identificación de plantas silvestres, y es otra actividad que se puede hacer desde la fraternidad. Y desde cada fraternidad, pues que cada uno conozca las plantas de su zona. La octava línea de actuación es la reforestación. Este proyecto ya se inició en el 2019 con el proyecto Arrendajo. Es otra actividad para realizar desde las fraternidades. Se promovió principalmente con la bellota, pero también se quiere hacer, bueno, con los quercus, pero se quiere hacer también con otros árboles. Y ahí sería interesante promover algún grupo de trabajo que promueva la reforestación con árboles de la zona, los autóctonos. Y bueno, y seguir dando un impulso a este proyecto, animando a más personas a participar de él. De hecho, pues hay gente que está aquí que la hemos conocido a través de este proyecto, el proyecto Arrendajo. La medicina popular y autocuración. Pues muy importante, la medicina popular porque es la que está más accesible a todos nosotros, y la autocuración, el promover que las personas conozcan su cuerpo y qué es lo que les va bien, qué es lo que va mal. Yo tengo pendiente hablar con una persona que se dedica a eso, a que cada persona conozca su cuerpo y qué es lo que le va bien y le va mal.
Entonces yo creo que es aquí una línea de actuación donde debemos trabajar, bien publicando libros o artículos o talleres o textos y vídeos, por supuesto. El manifiesto convivencial, bueno, ya va a estar feliz con él y pues también muy necesario. Yo animo también a la gente a que nos cuente sus experiencias, si pueden ser en vídeos mejor, porque estamos como inundados de malas acciones y lo que tenemos que hacer es ver que no, que el hombre puede dar mucho a la sociedad, unos con otros, y yo animo a la gente a que lo transmita y si pueden ser con vídeos mejor, porque la forma de que se nos interioriza es mucho mejor si absorbemos esa información por los 5 sentidos. Entonces sí sería bueno hacer ahí un grupo de trabajo que además ayudara a la constitución del manifiesto convivencial, pero que acompañara una serie de vídeos para que nos inundemos de buenas acciones convivenciales, que contemos las cosas buenas y las malas, lo que vamos aprendiendo de nuestra experiencia. Luego está el estudio y recuperación de las prácticas tradicionales de ayuda mutua y cooperación. Bueno, ahí está todo el tema de los cuidados, de los mayores, los enfermos y los niños, pero también todo lo que sea la cooperación de bienes y productos, de bienes y servicios, pero con la reciprocidad en las ayudas mutuas entre las personas. Y aquí lo mismo que decía en el manifiesto convivencial, hacer unos textos que recojan todas esas prácticas que se hacían de antaño e incluso las de ahora que casi no salen a la luz, que incluso yo sí que viví en el confinamiento cómo la gente de mi urbanización se ayudaba. Y eso tampoco se hable y hay que fomentarlo y la gente lo agradecía mucho. Entonces aquí también crear textos o un libro que recopile todas esas prácticas sería muy interesante. Luego la autoconstrucción de la mujer. Pues ahí Leire ya ha hecho una propuesta, me encantaría que participaras aquí. Pero es trabajar para que la mujer se supere y darle todo el apoyo como la persona, el ser que es autocreador de vida. Y tenemos que apoyarlo en la medida que podamos. Y también aportar aquí todo lo que la feminidad pueda apoyar a esta iniciativa. Recuperación del uso recuperación y uso del comunal. Se ha hablado ya mucho de él y se han escrito libros, pero hay que seguir trabajando en este tema y también identificar esas zonas comunales, porque serán lugares que, como ya dije antes, muy interesantes para ir allí a establecernos. Y la escuela de autogobierno, que bueno, si nos queremos autoabastecer y autogestionar, tenemos que aprender también a autogobernarnos. Y hay que ponerlo en práctica con todos estos proyectos que queremos llevar a cabo y aprender mucho de eso. Entonces, una escuela de autogobierno nos va a ayudar. Yo ya de hace tiempo conocí a gente que se dedicaba a ello y en alguna asamblea de alguna asociación que estuve anteriormente sí que nos ayudó bastante. Entonces, vamos a intentar recuperar a gente que esté especializada en estos temas y todos nosotros ponerlo en práctica, superándonos
como personas. Entonces, ¿cómo podemos participar? Como maestro, es decir, si tienes muchos conocimientos, como si no. Hay que ir recuperando todos estos conocimientos poco a poco, pero bueno, todo el mundo puede participar. Como dinamizador. Dinamizador me refiero a una persona que a lo mejor puede organizar un curso y a una persona que sí que tiene conocimientos. O puede preparar un encuentro de oficios. Pues ese sería un dinamizador. Un colaborador, pues puede colaborar, ya se dijeron aquí varias personas, yo puedo colaborar. Pues efectivamente, desde hacer un vídeo, desde redactar un texto de una persona ya a lo mejor mayor que tiene ciertos conocimientos y a él no se va a poner a redactar ni un libro ni un texto. Y a alguien que se quiera ofrecer a redactarlo. A organizar una salida al campo del proyecto Arrendajo o una salida de silvestres. Con todo lo que estamos diciendo, pues hay mucha gente que puede colaborar. Pero lo que sí que se necesita es que la gente se implica y se responsabilice en que a lo que se comprometa lo lleve a cabo. Lo que queremos es un plan de acción a 2 años, ¿vale? Quizás con entregas o poder contar ya qué es lo que se ha hecho en los próximos encuentros, el 5º encuentro y el 6º encuentro. Pero también querríamos quizás preparar un encuentro de aquí a 6 meses o ya en primavera para ver todos los trabajos que se han realizado, con toda la gente que se implique y podamos compartir esas experiencias de lo que ha sido la elaboración o el trabajo realizado por estos grupos de trabajo, que pueden ser grupos de trabajo de varias personas o de una persona. Aquí no queremos encuadrar nada. Para ponernos en contacto, pues hay gente que ya ha tomado la decisión de participar o liderar una de estas líneas de actuación y aquí ya hemos puesto las direcciones de correo electrónico para que la gente se pueda apuntar. Cuando pongo yo encuentro2020@gmail, esos son líneas de actuación donde todavía nadie se ha propuesto para participar en el grupo de actuación. Esto yo lo voy a colgar en unas cartulinas para que podáis hacer fotografías mucho más claras. Y vamos a ver qué. Entonces, ahí es la cuestión es recoger aquí y a través de estos correos las personas que quieran participar en estos grupos de trabajo. Yo me ofrezco a poner en contacto a la gente para aquellas líneas de actuación que todavía no tengan un grupo de trabajo creado. Pero para el resto, pues ya hay unos correos electrónicos en los que os podéis dirigir. En el caso, por ejemplo, de la recuperación de la sabiduría popular y rural, pues ahí hay una serie de contactos. Esta gente más bien es dinamizadora, pero hay algunos que también tienen muchos conocimientos para ir trabajando en todo ello. El más esfuerzo para crear grupos de trabajo va a ser el tema de los oficios. Yo estoy haciendo una lista de oficios para crear un grupo de trabajo por cada para cada oficio, según la gente se vaya apuntando. Y todo esto lo publicaremos en la web de Revolución o Transformación Integral para que esté a mano de todos vosotros y de la gente que no ha podido asistir al encuentro. Pero, por supuesto, yo insisto en que la comunicación debe estar sobre todo en las fraternidades y en las redes de contacto que surjan entre personas que estén en distintos territorios. Bien, abrimos el turno de intervenciones. ¿Dónde está el micrófono? Vale.
Os lo vais pasando a medida sí. que vais. Yo quería hacer un apunte desde donde yo estoy, desde lo que es mi realidad, ¿no? Un apunte que es muy interesante para todo el mundo porque es que la cuestión principal muchas veces es cómo empezar, dónde empezar y materiales. Entonces quiero daros unos datos. Galicia tiene 700.000 hectáreas de monte comunal, el 25% del territorio. De estas 700.000, prácticamente la mitad, creo que es el 47%, están en la provincia de Ourense, lo cual supone prácticamente la mitad del territorio de la provincia. Ourense es una es una provincia que está a nivel de población desapareciendo. Es decir, hay montones de zonas que están abandonadas, con lo cual la acogida a gente que quiere volver es muy buena. Uno se hace comunero al empadronarse en un lugar donde hay territorio comunal y deja de ser copropietario cuando se va. Los aprovechamientos son pastoreo, silvicultura, setas, cultivo de frutos silvestres, es decir, que sin tener algo concreto, y depende de cada comunidad, cómo esté regulada, cómo esté organizada, pues ofrece distintas posibilidades. Es cierto, y esto sí que es algo que desconozco, que cada vez más la Xunta, las diputaciones, se están metiendo cada vez e implicando más en la regulación. No lo conozco a fondo, pero sí hay gente allí cercana a nosotros, como es Joan Evans, que sí vive en un sistema de este tipo y nos puede informar, ¿no? Creo que es una línea a investigar y a informarse de las posibilidades reales que ofrece, ¿vale? Y hay gente que está recibiendo ofrecimientos de gente del rural en la provincia de Ourense de cederles casas y terrenos durante unos años para que puedan, siempre que se incorporen al ritmo de la vida rural. Estamos en contacto con una persona que seguramente le contestaban esta semana si aceptaban su proyecto de vida en ese sentido, de unas personas que no querían venderlo, sino ceder su terreno y su casa. Creo que eran 100 euros al año, una cosa así. ¿Hay más peticiones de palabra por ahí? Aquí. La cuestión del retorno al mundo rural se contiene casi todo en lo del comunal. Ahí está contenido. No el comunal que existe ahora, que también es algo, pero es muy poco, tanto en extensión, pero está degenerado. Es decir, la sociedad comunitaria empieza a degenerar a finales del siglo XVIII. La presión del Estado es creciente. Recordemos que Jovellanos, que no es un señor de ahora, sino del siglo XVIII, fue el que asestó el golpe fundamental al comunal en todos los territorios de la península ibérica. Pero bueno, algo queda. Entonces, regenerar todo eso es refundar una sociedad, una manera de vida, una manera de existir, un modo de ser persona, y eso está ahí. Y esta cuestión se debería explicar, lo que se ha hecho todavía es muy poquito, es importante, ahí tenéis el libro de David Algarra sobre el comunal en Cataluña, sobre todo la práctica del común, y el libro que se ha citado aquí de Joan Evans, que bueno, el libro de Mancomunidades, yo recomiendo a la gente que leéis gallego reintegrado que lo leáis, porque es interesante. Y luego, pues también algunas cositas mías y alguna cosita que hay por ahí, ¿no? Pero sería como un compromiso fundamental para todo esto tener, digamos, terminado los estudios sobre el comunal en el sentido explicativo y también en el sentido de aplicación y práctica en 3 años. Si eso hiciéramos, podría ser
cambiar la correlación de fuerzas a nuestro favor en este momento en que las ciudades se tambalean y todo lo que se ha construido, la PAC, que antes decía África, o sea, PAC significa Política Agraria Común, todo eso es un lío horrible, se les está viniendo abajo, ya no saben muy bien qué hacer y tal, la destrucción de los suelos agrícolas. Bueno, ellos están metidos en un lío de espanto, ¿no? Entonces, ante ese lío que ellos han montado, que lo han montado además en los últimos 40 años, no es de hace, ¿no? Pues ahora sería muy, muy bueno ofrecer esa alternativa, también la medicina de autocuración popular, los sistemas de ayuda mutua, todo adecuado a las condiciones del siglo XXI. Por lo tanto, vamos a ver cómo podemos hacerlo pues, en 3 años, ¿no? En 3 años habría que hacer una estrategia para lograrlo, pero lograrlo sería cambiar la correlación de fuerzas a nuestro favor. Lo que se me había olvidado decir es que lo que voy a hacer es poner unas cartulinas por cada línea de actuación para que la gente que esté interesada en participar en cada una de ellas se inscriba, de forma que si hay más de una persona en esa línea de actuación, se conozcan aquí y empiecen ya a trabajar. A mí lo que me interesaría es, por lo menos de cada grupo de trabajo, tener el contacto de una persona, porque si de aquí que finalice el encuentro surge alguien más que quisiera colaborar en esa línea de actuación, poderla poner en contacto con esa persona. Entonces, esta tarde ya me pondré a colgar cartelitos, posiblemente aquí en el pasillo. Sí. A mí me gustaría hacerte una pregunta. El tema de la autocuración y sanación me parece fantástico, pero ¿habéis contemplado el tema de los servicios, por ejemplo, podología, odontología, ginecología, es decir, servicios del ámbito sanitario que necesariamente al final tienen que tratarse a través de clínica, hospital y demás, y que es uno de los grandes hándicaps dentro del tema rural? Si eso, o fisioterapia, por ejemplo, si eso es algo Sí. que lo habéis contemplado. Esto está abierto a toda propuesta que se quiera llevar. Pero me refiero a la estrategia es, claro, porque es complicado montar una clínica dental, imagino, en todos los pueblos. Entonces, a lo mejor hay otra estructura, digamos, de colaboración entre pueblos, Pregunto, que yo estoy... Sí. Eso a través de las fraternidades es como se puede organizar, que se puedan colaborar entre distintos pueblos. Es la forma, claro. Pero esto no es una estructura que vaya a haber alguien que organice todo. Esto es la gente que se vaya organizando. Yo voy a colaborar en poner en contacto a la gente. Y si hacemos otro encuentro en 6 meses, pues ayudar a que se lleve a cabo y convocar a toda la gente que se haya implicado. Pero no va a haber ninguna organización más, que cada uno deberá de aportar lo que pueda, claro. Claro. A ver, yo lo comento, claro, porque el proyecto es maravilloso y ahí, vamos, y yo de hecho estoy ahí también con otras cositas intentando sacar adelante algo de esto, pero yo lo que veo es que hay que buscar estrategias que enganchen. Es decir, por ejemplo, si propones, imagínate, un curso de primeros auxilios a una población que justamente está carente de este tipo de conocimiento, ya es un enganche. Y a partir de ahí, quiero decir, el sembrar semillas, seguramente, como esta vez... Sí, pues si tú, por ejemplo, quieres hacer un curso de ese tipo, pues también teníamos aquí una gente que se dedica a dinamizar cursos. Te puedes poner en contacto con esta gente e ir a esos sitios a dar los cursos. ¿Sí? Vale. Es esa figura que yo hablo de dinamizador, pues todo el mundo, aunque no esté en esa zona, puede ponerse en contacto con ellos y adelante, promover ese curso. Genial, genial.
En el tema salud, como en todos los demás temas, lo que tenemos que entender no es que tenemos que crear una estructura paralela a lo que hay ahora, porque es que la vida es muchísimo más sencilla. O sea, nos lo han complicado todo mucho porque lo que se trataba era de sacar plusvalías y todo está inflado. Entonces, en el tema de salud, por ejemplo, bueno, efectivamente, hace falta dentista, hace falta. Eso no te lo haces tú a ti misma ni a ti mismo. Pero con buena, o sea, con unas cuantas claves de higiene postural, pues el ayuno, ese tipo de criterios así sencillos, unas prácticas sencillas, se reduce la necesidad de médicos, hospitales, todo eso se reduce pues, a un tercio, así, de un plumazo ya, solo para empezar. Y luego también esta idea de que no tenemos... A ver, yo sí crearía como tres niveles. Cuando en el artículo ese que hicimos de Ausolan sí que marcamos como 3 niveles, que es el mercado-estado, el trueque y el comunal, ¿no? Entonces, con unos es compartir, que es los de casa, la gente que está en la onda comparte, y luego para los que están fuera de esa onda, pues puedes ofrecer la posibilidad del trueque. Y también está la posibilidad del mercado-estado porque todavía hace falta dinero. O sea, cuando AFRI dice que va a limpiar una casa, va a limpiar la casa por dinero. Si no le pagan el dinero, no iría a limpiar esa casa. Entonces, tenemos que tener en cuenta que a medida que vamos viviendo cada vez más instantes en clave comunal, vamos a ir viviendo cada vez menos instantes en mercado-estado y en trueque. Pero que esos 3 niveles están ahí y que organizar la vida es mucho más sencillo que todo el lío que tenemos ahora. Que no hay que montar una estructura paralela, sino simplificar. Sí, el artículo que escribió Leire respecto a lo que está comentando está referenciado en la ponencia, y en la misma web de Transformación Integral está el artículo. O sea, que no podemos ir de un sistema a otro de un día, de hoy para mañana, sino lo haremos poquito a poco, lógicamente. Hay una cuestión básica en lo que aquí se está tratando, que es que tenemos que atrevernos a pensar en términos de transformación de la sociedad y no solamente de ofrecer soluciones parciales o soluciones muy minoritarias. Las condiciones actuales lo hacen posible. Es decir, pondré el ejemplo del proyecto Arrendajo. El proyecto Arrendajo surgió en un vídeo que hicimos 2 personas, y se nos ocurrió la idea: si los arrendajos ponen bellotas, pues ¿por qué nosotros no hacemos? Bueno, luego nos pisaron el proyecto, surgió una gente por ahí que nos lo pisó con toda la cara dura. Nosotros decidimos no decir nada, pero si nos lo pisaron, primero es porque era bueno, ¿no? Porque además se dirigía a toda la sociedad. Y, en segundo lugar, a mí, incluso sabiendo que nos habían pisado el proyecto de muy mala manera y nos lo habían, en fin, luego simplificado, como se hace siempre en estos casos, simplificado, ridiculizado en parte, pero era una gran satisfacción, viendo lo positivo, que en algunos días, algunos fines de semana de diciembre y enero, llegaron a estar 30.000 personas poniendo bellotas. O sea que debemos quitarnos esa mentalidad que es, a mí me preocupa, ¿no? De que queremos hacer una cosita muy pequeña aquí que me vaya bien a mí. No, tenemos que pensar en términos de la colectividad, de la sociedad, de todo esto, ¿no? Y tener una ambición de llegar y no quedarnos simplemente en cositas que luego se ahogan en su propia pequeñez, ¿eh? Porque, yo he conocido proyectos neorurales, la tira. Tengo una caja llena de entrevistas que iba haciendo a gente por ahí preguntando por qué les había salido mal y tal. Y una parte de ellas es porque se ahogan en su propia pequeñez, ¿no? Y tenemos que seguir con esa mentalidad. Cuando abordemos las cuestiones que aquí se han dicho, tenemos que intentar llegar a toda la sociedad y no convertirnos en una secta o en algún grupo extraño que busca soluciones parciales, personales e individualizadas. Eso es también necesario, es necesario porque cada persona tiene que vivir, tiene que comer y todo esto, ¿no? Pero tiene que haber una proyección. Y no puedo resistirme a contar, hay un pueblo en la provincia de Cáceres que funciona el comunal perfectamente. Perfectamente, pero con criterios de hace siglos. Es imposible convencer a la gente esta de que hagan algo que popularice su proyecto. Imposible, imposible.
Y es muy triste que las cosas buenas no se popularicen y las cosas malas estén súper popularizadas. Yo entiendo que esto corresponde a una idea de masoquismo y destructividad social. Es una época en donde parece que solo hay que estar siempre criticando todo lo que es malo, todo lo que es negativo, refregarlo una y otra vez. Y cuando te encuentres con gente que está haciendo cosas maravillosas y logros estupendos, en primer lugar, ellos no son conscientes de lo importante que es lo que hacen. Entonces tú ves ahí intentando convencer de que lo que hacen es importantísimo. En segundo lugar, no les tiras de ellos nunca a que lo den a conocer. Dejo a la reflexión de cada cual el por qué pasa esto. Vete más lejos. No, yo era para decir más que nada una opinión, ¿eh? Pues luego pues ya. Entiendo, sé que el objetivo y las miras que nos tenemos que poner y la estrategia y la táctica y la finalidad tiene que ser de amplias miras. Tiene que ser a transformar el mundo, amplio, etcétera. Bien, no una cuestión de me busco mi propia salida personal y tal, y claro, voy a vivir ahí con el ordenador, teletrabajar en casa, en el campo, no voy a tener ganado ni cosas de estas y luego después quiero tener cerca un doctorcito que me cure. Bien, eso obviamente no es el camino, pero sí entiendo la pregunta de la medicina. Y yo como crítica a todos estos movimientos así, digamos, autogestionarios y demás de base rural, siempre encontré que hay esa tendencia a pensar que como la medicina oficial es toda tan malísima, pues vamos a poder retornar a una especie de medicina basada en infusiones y en bálsamos y demás, que va a ser tal y que el cáncer simplemente cuando desaparece, la sociedad sea más ecológica va a desaparecer, etcétera, etcétera, etcétera. Que los campos, no se va a complicar un parto, como ya pasó, por ejemplo, en Grandas de Salim, en Asturias, en una aldea hippie, un parto de estos y tal, y no te va a tener que llegar el helicóptero de salvamento y llevarse a la pobre hippie con el niñito saliendo. Quiero decir, yo creo que sí es necesaria una estructura de medicina alopática fuerte, lo siento mucho, por lo menos hasta cierto punto, obviamente sí, autogestionada. Y eso merece un estudio serio, igual que el resto de las técnicas y ciencias que hay. ¿Cuáles nos quedamos? ¿Cuáles destruimos? ¿Cuáles podemos volver en contra de lo que nos domina? Yo creo que eso es importante también. Yo sé que me vais a dar muchos palos porque yo aquí veo un poco tal y yo con el tema del COVID-19 soy un poquitín, pero bueno, que lo dejo ahí, vamos, es una opinión, no sé. Yo quería también comentar algo relacionado con lo de la salud y la medicina, porque le está dando. Yo creo que en este tema en concreto los extremos no son lo ideal. Lo ideal sería una mezcla, porque sí que es verdad que hay quizá muchas dolencias que se pueden prevenir e incluso tratar de una forma sencilla con medicina tradicional y que hoy en día no se está haciendo, cosa que no es buena, porque pues, los medicamentos, cuantos más efectos secundarios, peor. Y quizá también hay otro tipo de enfermedades, como pueden ser, pues, por ejemplo, lo que decían del dentista, o, no sé, por ejemplo, unas cataratas en los ojos. Eso se produce simplemente pues, porque las personas pues, a veces se hacen mayor, les salen cataratas y no es tan fácil a lo mejor de prevenir. Sí que te puedes poner gafas de sol, pero a lo que iba es que antiguamente también había médicos. Lo que pasa es que a lo mejor era un médico que iba por el pueblo, a lo mejor si intentamos prevenir, si intentamos utilizar la medicina tradicional y si por ejemplo hubiese un médico que fuese de pueblo en pueblo, realmente las ocasiones en las que tendríamos que ir a un hospital a que hiciesen una operación en la que sí que pues, se necesita un quirófano serían mínimas. Que sí que yo creo que debe haberlo, porque pues no sé, a todos nos gustaría, ¿no? Me estoy enrollando. Pero que sí que se podría disminuir mucho. Sí, desde luego. Y la medicina alopática, pues sobre todo es muy potente para urgencias. Y hay que coger lo bueno de cada una, claro.
Nada, muy rápido, que contestándole al compañero que no quería palos, creo que tiene mucho sentido lo que dice y es lo que hemos dicho, progresivamente ir avanzando hacia el empoderamiento personal y de grupos de personas para ir dependiendo y recurriendo cada vez menos en este caso, la medicina alopática, que por ahora hace una función que si desapareciera seguramente se desmoronaría la sociedad de golpe, ¿no? Y bueno, ese es el punto, ir poco a poco avanzando para lo que ella dice, que los casos en los que entras en un quirófano son muy puntuales. Yo quería hacer una puntualización sobre el fracaso, porque ya, Félix, ya te he oído ya varias veces hablar del fracaso. En algún momento ayer, que estaba ahí fuera en la ventana, te escuchaba también hablar del fracaso y en Solán y tal. Yo creo que esto es como en las relaciones personales. En las relaciones de pareja no existe el fracaso. O sea, yo no tendría la relación que tengo ahora con Enrique IV de Baracaldo si no hubiera pasado por Jesús I de Tolosa, David II de Llodio y Asier III de Bermeo. Entonces, no existe el fracaso. El fracaso es algo que tenemos que entender como experiencia. Sí que te puedes quedar atrapada y atrapado en esa experiencia que no le das la vuelta, pero si realmente lo elaboras y miramos hacia atrás las crisis que hemos vivido en nuestra vida, seguro que hacemos o sea, no estaríamos aquí ahora si no hubiéramos pasado por todo eso. Así Entonces, es, que con cada error nos superamos y nos mejoramos, y ese es el camino. Pienso que todas esas personas que han pasado por esa experiencia concretamente por lo que estábamos hablando ahora, ¿no? del retorno al mundo rural, todas esas personas que han pasado por esa experiencia están ahí, son semillas como de bellotas que se han puesto en su momento y que en algún momento se activarán, porque es que nos está ayudando lo de fuera a una velocidad. O sea, esto hace 5 años era como, qué bonito, ¿eh? Pero es que ahora ya es como, hostia, ha subido los precios del campo porque la gente se quiere autocorrer. ¿Me explico? O sea, nos está ayudando lo de fuera, nos está ayudando mucho a avanzar, nos está dando una patada para que corramos en nuestro caminar. Espera, ahí va él. Va el primero, vale. Solo un apunte sobre el tema de la medicina. Yo cuando hice mi formación en terapias naturales, mis profesores me explicaron una cosa. Solo existe una medicina, la que cura. Y hay distintas herramientas, la medicina tradicional china, el ayurveda, la naturopatía y la medicina alopática. No las enfrentemos cada una. La medicina alopática es cierto que tiene grandes virtudes para algunas cuestiones y para otras tiene grandes inconvenientes y las demás posiblemente también. En una situación de crisis o tal, no vayas con emplastes. Y hay esa falta de entendimiento, es decir, cada herramienta sirve para una función y unas tienen grandes virtudes preventivas y de mantenimiento y fortalecimiento de la salud y tienen otras técnicas que sirven para reparar cuando se ha dañado. Solo existe una medicina, la que cura. Y bueno, y a partir de una determinada edad te dan una cita para 6 meses. Entonces, pues yo creo que si hay otras medicinas alternativas, mucho mejor. Nada, yo era redundar en lo dicho. Solo una reflexión. Si el día de mañana se caen los hospitales, a ver qué hacemos. Y es bastante probable. Pues habrá que espabilar. Estamos muy acostumbrados a que nos lo den todo hecho. Pues hay que esforzarse un poco. Ya está. Bueno, yo quería puntualizar una cosilla y tiene mucho que ver con lo que dice este señor Luis. Es que ella ha dicho que los extremos son malos, pero que no es extremo el ser holístico, el naturópata y todo eso, porque usan tanto la alopática, una aspirina, como una planta medicinal. Entonces, pues por eso lo he dicho, que tengamos claro eso, que no es extremo, es que lo usan todo. Ellos, la oficial, solo usan pastilleo. Y claro, ¿qué vamos a querer? Pues un médico en condiciones que use todo lo que hay. Ya está.
Pues yo esta tarde pues os voy a explicar de plantas medicinales, eliminación de toxinas y lo que vosotros demandéis en ese aspecto. No sé cómo enfocarlo. Claro, el tema de la medicina, pues la alopática tiene que existir y seguir, y compatible con la otra integrativa. La alopática, pues una urgencia, una rodilla, por ejemplo, una operación, pues es fabuloso. Pero estamos ya con el tema orgánico. El tema orgánico, sea diabetes, cáncer, ya sabéis, un medicamento y gente cronificada toda vida. Pues eso es lo que tenemos que dar a la gente y que investigue la gente otras opciones que las hay. Esta tarde os explicaré de eso. Y lo de las cataratas, también hay plantas que pueden ser útiles para las cataratas. No a todo el mundo le funciona por características, sea tema hepático o sea tema emocional. Pero hay que... Esta tarde os explico, si tengo tiempo, que en 20 minutos no sé cómo lo haré, y estoy pensando, pues no sé, he preparado una cosa, pero igual os suelto otra, no sé, según cuadre. Pero que aprendamos todos esta tarde un poco. Que nada, ya por cambiar un poco el tema de la medicina y demás, a toda la gente que me han preguntado también antes, toda la gente que quiere ir al campo, lo más importante sobre todo es que tú no vas a criar tomates o no vas a producir leche, principalmente lo que tienes que ir es con una mentalidad nueva. Y si quieres aprender un oficio nuevo como la horticultura, por ejemplo, te tienes que sumergir 100%. Tienes que tener en cuenta que si vas al campo es o a tope o no vas. Entonces, yo os recomiendo, por ejemplo, los proyectos de los esquimos, si queréis aprender horticultura, o el proyecto de Kiko Jaffrey si queréis aprender pastoreo, y os recomiendo que si vayáis, pues lo que digo, al 100% y a dejaros la piel, y así es como aprenderéis, y así es como podréis montar vosotros algo, y sobre todo eso, un cambio de mentalidad, ir al campo con la mentalidad de ir a luchar y no con la mentalidad de buscar un paraíso o un Edén, con la mentalidad de luchar, pero desde el amor beligerante, vamos a decir.